Queridos espectadores, hay instantes en la vida en los que un hombre debe elegir entre la sangre que lo ata y el alma que lo define. Decisiones que no admiten marcha atrás. Decisiones que separan al cobarde del valiente, al esclavo del hombre libre. Y lo que Alejo Gálvez de Aguirre está a punto de hacer en este capítulo marcará un antes y un después en la historia de Valle Salvaje. Porque cuando el amor verdadero se enfrenta a la tiranía de un padre despiadado, solo existen dos caminos: someterse y morir por dentro, o rebelarse y empezar a vivir de verdad. Y Alejo ya ha tomado su decisión. Pero para entender la magnitud de ese momento, primero debemos recorrer el infierno que lo trajo hasta aquí. Debemos comprender su dolor, su sacrificio, y por qué lo que está a punto de hacer no es solo un acto de rebeldía, sino el grito desesperado de un alma que se niega a ser destruida. Todo comenzó con una injusticia. Luisa, la mujer más pura, más inocente de todo Valle Salvaje, fue acusada de un crimen que jamás cometió: el robo de la talla religiosa, ese objeto sagrado desaparecido de la habitación de Victoria. Fue la excusa perfecta para arrastrarla al abismo. Lo que nadie imaginaba entonces, lo que Alejo descubriría más tarde con auténtico horror, era que detrás de aquella conspiración se escondía la mano de su propio padre. La acusación de robo ya era devastadora, pero cuando el cargo se elevó a sacrilegio, cuando esa palabra maldita resonó en los pasillos de la Santa Hermandad, el mundo de Alejo se vino abajo. Sacrilegio, un crimen contra lo sagrado, un delito que, en aquel valle oscuro donde la justicia servía a los poderosos, solo tenía una sentencia posible: la muerte. ¿Pueden imaginar lo que sintió Alejo al escucharla? El terror absoluto que le atravesó el pecho al saber que la mujer que amaba, la madre del pequeño Evaristo, ¿sería ejecutada por un crimen inexistente? Cada día era una tortura. Cada noche, un infierno de pensamientos, miedo y desesperación. Y Luisa, pobre Luisa, encerrada en una celda húmeda, fría, inmunda, tomó una decisión final. Si iba a morir, lo haría en sus propios términos. Comenzó una huelga de hambre. Se negó a comer. Se negó a beber. Se negó a suplicar. No les daría el placer de verla quebrarse. Con cada día que pasaba, su cuerpo se apagaba un poco más. Con cada hora, la vida se le escapaba gota a gota. Alejo movió cielo y tierra para verla. Sobornó al capitán con el poco dinero que tenía. Vendió lo último que le quedaba. Hizo promesas que sabía que jamás podría cumplir. Y cuando por fin logró entrar a la celda, lo que vio le destrozó el alma en 1000 pedazos. Luisa yacía sobre el suelo de piedra, tan delgada, tan pálida, que parecía un fantasma de sí misma. Sus ojos, esos ojos que antes brillaban de amor y esperanza, ahora estaban hundidos, apagados. Al verlo entrar, intentó sonreír, pero ya no tenía fuerzas ni para eso. Alejo, susurró, apenas audible. «¿Viniste?» Él cayó de rodillas junto a ella. Las lágrimas corrieron sin control. «Claro que vine, mi amor. Siempre vendré por ti. Siempre». Pero mientras hablaba, Alejo sabía la verdad. El tiempo se acababa. Cada respiración podía ser la última. Y si no encontraba una salida, la perdería para siempre. Fue entonces cuando apareció él, José Luis Gálvez de Aguirre, el duque de Valle Salvaje, su padre, con una propuesta que parecía salvación, pero escondía otra condena. Una prueba más de que, para José Luis, sus hijos no eran personas, sino piezas en un tablero que él movía a su antojo. «Puedo salvarla», dijo con esa voz fría y calculadora, que Alejo había temido desde niño. «Tengo influencias con el juez. Puedo hacer que la liberen antes del juicio». La esperanza estalló en el pecho de Alejo. «¿De verdad puedes hacerlo?» «Puedo», confirmó José Luis. Pero, como siempre, había un precio. Porque en la vida de José Luis, todo tenía precio. El amor, la lealtad, la familia, todo era un negocio. Y él siempre debía ganar. «¿Qué quieres?», preguntó Alejo, temblando. La respuesta cayó como una sentencia. «Luisa será liberada. Pero deberá abandonar el valle para siempre. Sola. Sin ti. Sin Evaristo.
desterrada a un lugar donde jamás podrás encontrarla. Y tú, renunciarás a ella definitivamente. Nunca volverás a buscarla. Nunca pronunciarás su nombre en esta casa. El silencio fue insoportable. Alejo sintió que el mundo giraba, que las paredes del despacho se cerraban sobre él, que lo aplastaban, que lo asfixiaban. ¿Me estás pidiendo que elija entre su vida y nuestro amor?, susurró, roto. Te estoy dando la oportunidad de salvarla, respondió José Luis sin emoción. Algo que no tendría sin mí. La pregunta es, ¿la amas lo suficiente como para dejarla ir? ¡Qué crueldad tan perfecta! ¡Qué forma tan diabólica de usar el amor como tortura! José Luis no solo quería separar a Alejo de Luisa, quería hacerlo cómplice. Quería que cargara con la culpa. Quería destruir su alma. Y Alejo no tenía opción. ¿Cómo decir que no, cuando la alternativa era verla morir en aquella celda? ¿Qué clase de amor permite eso? Con el corazón destrozado, con lágrimas cayendo sin freno, Alejo aceptó. Está bien, murmuró. Haré lo que pides. Solo sálvala, por favor. Sálvala. José Luis sonrió. Esa sonrisa de victoria. Esa sonrisa que aparecía cada vez que aplastaba a alguien. Sabía que tomarías la decisión correcta, hijo, dijo, dándole una palmada en el hombro. Es lo mejor para todos. Especialmente para ti. Alejo no respondió. Las palabras se le ahogaron en la garganta, mezcladas con rabia, bilis y un dolor, que ya nunca lo abandonaría. Alejo simplemente asintió. Y salió del despacho. Con cada paso por aquel pasillo interminable, sintió que dejaba atrás una parte de sí mismo. Como si algo dentro se rompiera, y ya no pudiera volver a encajar. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en su habitación, mirando por la ventana la oscuridad del valle, dejando que el silencio lo devorara poco a poco. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Eso era amar? ¿Sacrificar tu propia felicidad para salvar la vida de otro? ¿O había sido un cobarde? ¿Alguien que debió luchar hasta el final y no rendirse ante el chantaje de su padre? Las preguntas giraban sin descanso, como un torbellino imposible de detener. Y en el fondo de su corazón, una voz pequeña, insistente, le susurraba que aquello no podía ser el final, que tenía que existir otra salida, que el amor verdadero no podía terminar así, sellado por un pacto cruel, impuesto por un hombre sin alma. Pero por ahora, lo único que podía hacer era esperar. Esperar a que José Luis cumpliera su parte. Esperar a que Luisa fuera liberada. Y luego, reunir fuerzas para decirle adiós. Aquella noche eterna, mientras el valle dormía bajo un silencio sepulcral, Alejo caminó por los pasillos de su memoria. Cada recuerdo con Luisa era una puñalada. Pero también, era lo único que lo mantenía vivo. Recordó la primera vez que la vio. Estaba en la cocina de la casa pequeña, tarareando una canción suave, mientras preparaba el almuerzo para los señores. El cabello recogido en un moño descuidado, mechones rebeldes enmarcando su rostro. Cuando levantó la vista y lo vio parado en la puerta, le sonrió. Una sonrisa simple, sin cálculos, sin pretensiones. Una sonrisa que encendió algo dentro de Alejo, que él ni siquiera sabía que estaba apagado. En aquel entonces, él era el hijo rechazado, el artista incomprendido, el que nunca encajaba en los planes grandiosos de su padre. Vagaba por el valle como un fantasma, buscando algo que no sabía nombrar. Y entonces apareció ella, Luisa, la criada que no tenía nada, y sin embargo lo tenía todo. La mujer que veía más allá del apellido, más allá de la posición, más allá de las máscaras que Alejo había aprendido a usar para sobrevivir en aquella familia de víboras. Recordó las tardes robadas en el jardín. Se escapaban de sus obligaciones para hablar durante horas. Luisa le contaba su infancia dura, los años de hambre, la lucha constante por sobrevivir, las decisiones terribles que tuvo que tomar siendo apenas una niña para no morir. Alejo la escuchaba sin juzgar, asombrado de que alguien que había sufrido tanto pudiera seguir siendo tan luminosa, tan buena, tan llena de esperanza. ¿Nunca te volviste amarga?, le preguntó una vez. Después de todo lo que pasaste.
¿Cómo sigue sonriendo? Luisa lo miró con esos ojos profundos, capaces de contener todos los secretos del mundo. La amargura es un veneno, respondió. Y solo daña a quien lo bebe. Yo ya bebí suficiente veneno en mi vida. Ahora prefiero buscar la dulzura donde pueda encontrarla. En ese instante, Alejo supo que estaba perdido. Perdida. Irremediablemente enamorado. Recordó también su primer beso. Fue después de aquella noche terrible. La noche en que Domingo, el primo de José Luis, había abusado de ella. Luisa estaba rota, convencida de que nadie podría amarla después de eso. Alejo, consumido por la rabia y el dolor, hizo lo único que sabía hacer. La abrazó. La sostuvo mientras lloraba. Le susurró una y otra vez que no era su culpa, que nada de lo ocurrido la hacía menos valiosa, menos hermosa, menos digna de amor. Cuando ella levantó la vista, con los ojos hinchados y las mejillas mojadas, Alejo la besó. Un beso suave, lleno de ternura. Un beso que no pedía nada, que solo daba. Un beso que decía: estoy aquí, y no voy a irme, pase lo que pase. Después vino Evaristo, el hijo de la violencia, el niño que llegó al mundo cargando una tragedia, y que, de forma milagrosa, se convirtió en la luz más brillante de sus vidas. Alejo lo amó desde el primer instante. Aquel pequeño ser frágil e indefenso. No tenía culpa de nada. Lo adoptó en su corazón, mucho antes de hacerlo oficialmente. Fue su padre en todo lo que importaba. Y ahora, por culpa de José Luis, iba a perderlos a ambos. Luisa sería enviada al exilio. ¿Y Evaristo? ¿Dónde quedaría? ¿Con quién? ¿Con él, que apenas podía cuidar de sí mismo? ¿O también se lo arrancarían, como ya le habían arrancado todo lo demás? Alejo se levantó de la cama y caminó hacia la ventana. La luna llena bañaba el valle con una luz plateada. Los árboles, los tejados, el camino serpenteando hacia el horizonte. Un paisaje hermoso, pero para Alejo siempre había sido una prisión, una jaula dorada, un lugar donde esperaban que algún día se convirtiera en el hijo que su padre deseaba. Y ahora lo entendía. Nunca lo sería, porque para lograrlo, tendría que matar todo lo que lo hacía humano. El amor, la compasión, la sensibilidad. Tendría que convertirse en José Luis. Y eso, simplemente era imposible. Tiene que haber otra manera, susurró hacia la noche. Tiene que haberla. La noche no respondió. Solo el viento, indiferente al dolor de un hombre que estaba a punto de perderlo todo. Los días siguientes fueron una agonía. José Luis movió sus influencias. Habló con el juez. Presionó donde hizo falta. Amenazó donde fue necesario. Y finalmente, la noticia llegó. Luisa sería liberada. Pero aquella libertad no tuvo sabor a victoria. Fue un momento agridulce, marcado por el dolor y la despedida, cuando las puertas de la cárcel se abrieron y Luisa salió a la luz del día. Alejo estaba allí, esperándola. Se miraron, y en esa mirada había amor, dolor, desesperación, tanta emoción contenida, que las palabras simplemente sobraban. Alejo la tomó en sus brazos. Sintió lo delgada que estaba, lo frágil que se había vuelto. Luisa se aferró a él con desesperación, como si su cuerpo fuera lo único que todavía la mantenía unida a la vida. ¿Estás libre?, susurró Alejo junto a su oído. Estás libre, mi amor. Gracias a ti, respondió ella, con la voz temblorosa. Me dijeron que tú hiciste esto posible. Y ahí estaba. El momento que Alejo había temido desde el primer instante. El momento de decir la verdad. El momento de revelar el precio. Luisa, tengo que decirte algo, comenzó, con la voz rota. Tu libertad tiene condiciones. Los ojos de Luisa se llenaron de confusión. ¿Qué condiciones? Alejo tragó saliva. Cada palabra era un cuchillo contra su propio corazón. Mi padre exigió que te fueras del valle para siempre. Un silencio brutal cayó entre ellos. Sola, continuó. Sin mí. Sin Evaristo. Luisa retrocedió un paso.
Lo miró con incredulidad, con horror, con un dolor que no necesitaba palabras. ¿Qué estás diciendo?, susurró. ¿Me estás diciendo que me vendiste? No, exclamó Alejo, desesperado. No, Luisa, no lo entiendes. ¿Vendiste nuestro amor a tu padre? No, repitió, casi gritando. Era la única manera de salvarte. Ibas a morir. Ibas a morir en esa celda. Y yo no podía permitirlo. Las lágrimas corrieron por el rostro de Luisa. Pero yo tampoco puedo vivir sin ti, gritó. ¿No lo entiendes, Alejo? Prefiero morir a tu lado que vivir sola en un lugar desconocido. Prefiero la muerte a una vida sin ti. Esas palabras lo destrozaron. Porque en el fondo, él sentía exactamente lo mismo. ¿Qué era la vida sin ella? ¿Qué sentido tenía respirar si no podía tenerla a su lado? Luisa, por favor, suplicó, tomándole las manos. Pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que tu vida era lo más importante. Porque no es tu decisión, respondió ella, con una mezcla de rabia y dolor. Es mi vida, Alejo. Yo debía haber tenido voz. Yo debía haber elegido. Tenía razón. Alejo lo sabía. Había decidido el destino de ambos. Sin consultarla. Lo siento, susurró. Lo siento tanto. Tenía miedo. Miedo de perderte. Solo quería salvarte. Solo quería que vivieras. Luisa lo miró en silencio. Lentamente. La rabia en sus ojos se transformó en algo más triste. Más resignado. Lo sé, dijo al fin. Sé que lo hiciste por amor. Hizo una pausa. Pero dime, Alejo, ¿qué clase de vida es esta? Sola. Sin ti. Sin mi hijo. ¿Cómo voy a sobrevivir? Sabiendo que tú te quedas aquí. Sufriendo. Mientras yo me pudro de soledad. No había respuesta. No había consuelo posible. Alejo la abrazó con fuerza. Sintió su cuerpo temblar entre sollozos. Sintió sus propias lágrimas empapar el cabello de la mujer que amaba. Y mientras estaban así, abrazados en medio de la tragedia, algo empezó a cambiar dentro de él. Una semilla de rebelión, que había dormido toda su vida, comenzó a germinar. Sí, había aceptado el pacto. Sí, había firmado su propia condena. Pero eso no significaba que tuviera que cumplirla. Los días siguientes fueron los más oscuros de su vida. Alejo intentó convencerse, y convencer a Luisa, de que había hecho lo correcto, que al menos estaba viva, que quizá algún día encontrarían una salida. Pero las palabras sonaban vacías, incluso para él. Evaristo preguntaba sin parar. ¿Cuándo vuelve mamá? ¿Por qué mamá está triste? ¿Por qué lloras, papá? Cada pregunta era una puñalada. Las noches eran lo peor. Alejo miraba el techo durante horas, imaginando a Luisa lejos, en algún pueblo perdido, o en un convento frío, condenada a una vida de soledad. La incertidumbre lo estaba consumiendo. Rafael y Adriana intentaron ayudarlo. Lo visitaron. Le llevaron comida que casi no tocó. Le hablaron de esperanza. Pero Alejo sabía la verdad. Nada iba a mejorar. Su padre había ganado. El tirano había vuelto a aplastar cualquier intento de felicidad. Hermano, dijo Rafael una noche. Sé que esto es devastador. Pero tienes que seguir adelante. Por Evaristo. Por ti. ¿Seguir adelante?, repitió Alejo, con amargura. ¿Hacia dónde, Rafael? ¿Hacia qué? Mi vida sin Luisa no tiene sentido. Todo lo que soy, todo lo que hago, está ligado a ella. Adriana se acercó en silencio y le tomó la mano. Entiendo tu dolor más de lo que crees, dijo suavemente. Yo también estuve separada de Rafael. Yo también pensé que nunca podríamos estar juntos. Lo miró a los ojos. Pero el amor verdadero siempre encuentra una manera. Esas palabras quedaron grabadas en su mente. El amor verdadero encuentra una manera. Pero, ¿cuál? ¿Cómo desafiar a su padre? ¿Cómo enfrentarse al duque todopoderoso de Valle Salvaje? La respuesta llegó poco después. Durante una cena familiar. José Luis estaba satisfecho. De buen humor. Como siempre que destruía la vida de alguien.
Hablaba de tierras, de negocios, de matrimonios convenientes. Y de pronto, se giró hacia Alejo. «Y tú, Alejo, ahora que por fin te has librado de esa distracción, podemos buscarte una esposa adecuada». Sonrió. «Hay familias nobles, encantadas de emparentar con los Gálvez de Aguirre». Alejo apretó los puños bajo la mesa. «No quiero una esposa adecuada, padre», dijo, firme. «No quiero nada de ti». José Luis frunció el ceño. «Cuidado con tu tono, muchacho»,